Bien, hola, ¿qué tal, amigos? Un placer saludarles en el cuarto programa de este canal, el canal de Marcos Alarcón a través de YouTube. Es un gusto y un placer compartir con ustedes una vez más este espacio que se ha vuelto del gusto de ustedes. Gracias por patentar su gusto a través de los likes, a través de suscribirse al canal. Por favor, no se queden ese cariño, síganlo haciendo porque es muy importante. Nos llena el alma, nos llena el corazón al hacer este tipo de encuentros con gente muy brillante, gente de gran trayectoria, gente que está en todos los ámbitos, y de eso se trata este espacio. Hemos hablado con empresarios, con una historiadora, cronista de la ciudad. Ayer o antier, no recuerdo muy bien, tuvimos a un gran estilista que ha andado por todo el mundo, realmente, más bien por las cabezas más sensacionales que ha tenido la farándula. Bueno, él ya las tocó y las peinó, las arregló, muchas cosas que ustedes ya han visto, recapitulando todo ello. ¿Por qué hago este preámbulo? Bueno, simplemente porque tenemos de todo tipo, yo lo dije, vamos a tener de todos colores, de todos sabores, de todos olores en este espacio. Y hoy es el momento de presentar a uno de los grandes promotores del deporte en Tulancingo y en el estado, y yo creo que también ha proyectado a través de su trabajo a nivel nacional e internacional a muchos deportistas destacados del estado completo, no nada más de Tulancingo y la región, sino de todo el estado. Él es un tulancinguense que yo hace mucho tiempo lo conozco, que nada más nos veíamos como vecinos cuando trabajaba en una radio, y yo lo veía en su puerta descansando, entre comillas. Realmente andábamos viendo lo mismo, que era el pasar de la gente. Yo cuando tenía un espacio en la radio, exactamente enfrente, él tenía una tienda de deportes muy conocida por todos ustedes. Y bueno, gran trayectoria. ¿Qué puedo decir del señor Pepe Arroyo Ornedo? Su nombre completo es José Alfredo Arroyo Ornedo. Pepe, muchas gracias por aceptar esta invitación, mi querido amigo. No, al contrario, Marco, yo te agradezco muchísimo. La verdad es que es muy padre estar contigo conversando del tema que me apasiona. Y antes que nada quiero felicitarte porque la verdad es algo nuevo para mucha gente, pero creo que a través de la nueva normalidad es como ya vamos a tener que estar trabajando, y la verdad es que este es un parteaguas para dar a conocer lo que se está realizando en diferentes ámbitos, ¿no? Bien lo comentaste, ya tuviste otros programas donde otro tipo de personas estuvieron aquí contigo platicando, y bueno, estoy a tus órdenes, lo que se te ofrezca, hermano. Bueno, yo pensé, ¿quién mejor para hablar del deporte? ¿Quién más nos puede hablar de trayectorias de diferentes deportistas? ¿Quién desde que nació traía tenis? ¿No? Yo siempre vi a José, a Pepe, a Pepillo, a Pepón, un tipazo. Siempre con tenis, siempre con pants, siempre muy cómodo a la vista de los demás, pero oriundo de una gran familia. Y yo quiero que después, después, ahorita, de una vez, en calor, que me platiques quiénes fueron tus papás. Digo, esta es una plática normal, claro, porque deben saber nuestras raíces, ¿no? Y de dónde venimos y con quién estamos y de dónde nacimos. Entonces, tus papis, ¿quiénes fueron? Porque hicieron un gran trabajo, un gran ser humano, una gran persona, y aquí está conmigo ahorita. Entonces, por favor, platícanos un poquito de tu familia, de tus papis, de tus hermanos, de todo eso que formó esa gran familia y que sigue proyectando nuevas facetas y una nueva generación, o dos o tres generaciones más, ¿no? Que me platiques algo de ello. Sí, cómo no. Mis padres, mi madre vive, afortunadamente, todavía está con nosotros, a punto de cumplir casi 85 años, y gracias a Dios perfectamente bien se encuentra mi madre, María Ornedo de la Torre. Mi padre ya caecido, está por cumplir 16 años de fallecido. No me digas. Y pues toda una vida, ¿no? Pero también me voy tantito antes, mis abuelos. Mi abuelo Lorenzo Arroyo, ¿sí?, quien tuvo ciertos comercios, ciertos negocios. Se vale decir, ¿eh? Se vale decir. Gracias. La farmacia Arroyo, tuvieron desde lo que fue la ferretería, también él estuvo trabajando junto con mi abuela Luz, ¿sí?
Y por el otro lado, por la parte de Ornedo, pues don Antonio Ornedo, que trabajó también mucho tiempo en el municipio, y mi abuela Guillermina, ¿no? Desde ahí yo veo una situación de que por qué también me gusta y me apasiona la situación del deporte. Mi abuelo Antonio, un promotor incansable en ese sentido, estar ligado y en apoyo constante al deporte, lo mismo que mi abuelo Lorenzo, él aportaba los uniformes, los balones, en fin, todo esto que nos va ligando, ¿no? Y en el caso ya regresándome a mis padres, bueno, pues doy gracias a Dios de haber nacido en una buena cuna, en una cuna donde los valores son primordiales, siempre han sido primordiales para poder estar haciendo las cosas como deben hacerse, con honestidad, con rectitud. Y eso fue lo que siempre me enseñó mi padre, ¿no? Él siempre me dijo, tienes que practicar deporte. Y bueno, yo agradezco en ese sentido porque a Dios gracias es que también he desarrollado la situación del deporte y mi apasionamiento, ¿no? Algo que es muy curioso es que el americanista 100% y yo Chiva. O sea, fíjate lo contradictorio que es esto, ¿no? ¿Qué cosas? Sí. Lo que no has de querer en tu casa lo has de tener, dicen por ahí, ¿no? Y ve nomás. Exactamente. ¿Tu papi sí sabía de fútbol? No, ¿qué pasó? Fíjate que también un dato curioso es que cuando yo no estaba viendo el fútbol ahí en su casa de ustedes, gracias. Yo sabía cuando iba ganando o perdiendo la América, porque las reacciones de mi padre eran, él se sentaba en un sillón, en un reposet, ¿sí? Y cuando iba perdiendo la América, el golpeteo. Ya. ¿Sí? Entonces yo sabía perfectamente cuando iba perdiendo la América, no me acercaba sí. en esos momentos. Era peligroso. Porque podían suceder otro tipo de cosas, sí. ¿no? Pero siempre tuve la gran fortuna del apoyo y el respaldo, Marco. Una también de que nos hicieron favor a mis hermanos, mi hermana Josefina, la mayor, mi hermano Jorge, el que sigue, y su servidor, el más pequeño de la casa. ¿De los tres? De los tres. ¿El Lindo y Cortés? Correcto. Diría la canción de los cochinitos. Exactamente, ¿no? Y fíjate que pues la verdad es que en las escuelas en las que estuvimos, tengo la dicha de haber tenido como profesor de educación física, y ahora que venía yo a tu programa, lo venía yo pensando justamente, ¿no? El profesor Carlos González. Muy conocido. Para mí, y lo sigo diciendo fuerte y quedito, el mejor profesor de educación física del estado de León. Sus tablas rítmicas. Todo. O sea, un todo. Sí. Realmente era hacer educación física en la escuela con el profesor. Pero yo agradezco eso porque hoy es parte de mi vida, es parte de lo fundamental que estamos viviendo. Y de esa manera, gracias a las enseñanzas del profesor Carlos, fue como pudimos desarrollar ciertas habilidades y ciertas cosas que nos fueron inculcando para irnos sobre la situación del deporte, ¿no? La verdad es que el profe Carlos, yo quiero decirte que en la primaria, en esos momentos, yo estaba seleccionado en fútbol, yo estaba seleccionado en voleibol. Ay. Bueno, en los deportes, ¿no? Se me daban, la verdad. Tengo una anécdota ahí buenísima. Venga. Y aquí si me llevo a las madres en ese sentido del Colegio Pedro de Gante. Religiosas, pues, perdón. Religiosas. Sí, porque sonó muy drástico. Son un poquito duro. Hay unos juegos de Pentecostés que son en determinada fecha exacta. Y justamente nosotros teníamos un partido estatal de voleibol en la ciudad de Pachuca. Yeah. Entonces, ganamos la semifinal, los cuartos de final, y nos tocaba la semifinal. Y se nos acercan las madres para decirnos, oigan, no, pues es que son los juegos de Pentecostés,
no podemos ligar una cosa con la otra cuando se vaya a jugar la final, ¿qué hacemos? Sí. Y pues el valiente de Pepe Arroyo les dijo, disculpen madre, pero pues si yo vine a jugar, vengo a tratar de ganar, si el oponente me gana, bien hecho, de buena ley, ¿sí? Pero si no, yo con la pena pues voy a dar el máximo, como siempre me enseñaron, y esos son los valores a los que me refiero cuando hablo de mis padres, que tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Y pues la semifinal la ganamos. ¡Wow! Entonces teníamos el partido, coincidía los Juegos de Pentecostés con la final. ¿Recuerdas quién era tu equipo? ¿El equipo contrario? No, los con... algunos conocidos, sí, claro. Como no, Héctor Pérez Tagle, estaba Juan Antonio Martínez Tello, estaba Marco Hernández, por mencionar, René Hernández también, buenísimos. ¿Jugando qué? Voleibol. Voleibol. Juan Antonio, con una estatura siempre impresionante, pues el trabajo era... ¿Tú que eras goleador, pasador? Yo pasador. Ya. Yo pasador. Y Juan Antonio era picador. Rematador, exactamente. ¿Picador, rematador es correcto? Sí, es correcto. No quiero... Es correcto, sí. ¿No? Entonces, pues coincidió que se tuvieron que dividir las monjas, las religiosas, ¿sí? para ir a Pachuca a la final, y otras se quedaron aquí para los Juegos de Pentecostés. Yo formaba también parte de los Juegos de Pentecostés y pues no podía participar en dos, no me podía dividir, ¿no? Pero lo mismo que los demás compañeros, pues fue una situación muy... ¿Esa fue en qué, secundaria? En primaria. Primaria. En la primaria. Ya destacaba el señor. Ya desde la primaria. Por cierto, nuestro entrenador en ese tiempo, el buen Rey Hurtado. ¿Sí? También nos enseñó desde las bases, desde el inicio, cómo golpear la pelota, de qué manera volear, de qué manera hacer las cosas. Digo, perdón, es que esos eran maestros de educación física. Exactamente. Perdón por muchas cosas que suceden actualmente, que muchos de los jóvenes que están en secundaria o que están en preparatoria, bueno, ya preparatoria no tanto, pero que es primaria y secundaria, hay momento en el que el de educación física, pues, a ver, a correr 20 vueltas y tú, balones de béisbol, pelotas de béisbol, balón de básquet, vete a jugar, ¿ya? Y ya, eso es su clase. Y aquí era otra historia. Pero, ¿qué crees? Ahorita seguimos contando porque tenemos que tomar agüita. Sí, ¿no? Vamos a probar esto rico que nos hago y ahorita regresamos. Bueno, Pepe, me estabas platicando de que aprendiste muchas cosas con las madres, con las religiosas. Y estamos en los Juegos de Pentecostés. Quiero que nos sigas platicando esa historia. Sí, bueno, te comentaba, pues esos Juegos de Pentecostés, desgraciadamente en ese tiempo no pude estar porque coincidió justamente con lo que era la final estatal, ¿no? Y entonces nosotros nos fuimos a jugar con algunas de las religiosas y con el profesor Rey Hurtado, al cual le envió un saludo cordial. Y entonces pues, nos fuimos para allá a jugar, nos tocó jugar contra Pachuca. ¿Cuántos años tenías? Yo estaba sobre 11, 12 años. Wow. ¿Era a nivel competitivo? Completamente. O sea, bien. Había juegos en Tulancingo, municipales. Primero se llamaban intramuros. Sí. ¿Sí? O sea, tenías que jugar para sacar la selección. Luego ya te ibas contra las demás escuelas y de ahí se sacaba el representativo de Tulancingo, ¿no? O sea, realmente tenías un filtro grande para poder llegar a representar a tu municipio como tal, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que muy satisfactorio el saber. Me apasionaba, yo quería ir a los entrenamientos, yo quería estar ya participando, ya compitiendo. Siempre fui muy competitivo, hasta en las canicas, ¿no? O sea, ¿No te gustaba perder? No me gustaba perder. Digo, si me ganaban bien, realmente, felicidades, qué bueno, me tengo que esforzar más, porque así son las cosas, ¿no? En voleibol, en fútbol, ¿qué más? Básquetbol. También. Y bueno, canastero, en secundaria tengo también otra anécdota ahí buenísima.
en el sentido de que en ese momento, don el padre Rogelio Fernández, caray, en la escuela Padilla, a ver, perdóname que te interrumpa adelante, Miguel. Pásale, mira lo que nos manda nuestro amigo qué detalle. Elías Sad. Muchas gracias. Qué rico. Qué sabroso. ¿Cómo se llama, Miguel? Chilaquiles de arrachera. Chilaquiles de arrachera, hechos aquí en el café de Tulancingo. Wow. Ahorita no lo comemos. Gracias, Miguel. Dale las gracias al chef. Ahora sí que me sorprendió el chef. No, bueno, vientos. Me estabas platicando. A ver, espérame, no quiero que te vayas hasta la secundaria. Estábamos hablando del niño. El niño era inquieto. Sí. Era el tercer hijo de este bello matrimonio. Es correcto. Y finalmente, un niño muy travieso, muy quitado de la pena, se dedicaba a jugar. Que no había cuestión de trabajar ni nada, pero trabajabas en tu persona, Fíjate con todos esos principios. Pero te comento algo, Bueno, trabajar me refiero a otra cosa, pero sí, estabas metido en el negocio de papá. Trabajaba con mi papá. Mi papá nos enseñó a trabajar desde chavos. Qué padre. Todas las bicicletas que en ese momento Marca, tamaño. Para las fechas de Navidad y de Reyes, ¿Sí? entre mi hermano, mi papá y yo las armábamos. Desde Wow. esa edad. Oye, Desde esa edad, Marco. Sí. te sabes todas las marcas. Y las que todo, vienen. y cómo quitarle una pieza y de qué manera. Además, recuerdo muy bien que no había una compresora para inflar. Era Casa Arroyo, ¿verdad? Casa Arroyo. Exactamente. Y ahí eran deportes y más. Estaba dividido. Ya. Primero estaba lo que fue la farmacia. Sí. Se empezó lo que era las bicicletas dentro de la misma farmacia, pero luego ya pegadito a la farmacia se hizo Casa Arroyo, donde también logramos, vivimos. Sí. ¿Sí? En la parte de arriba ahí vivimos un tiempo, ahí fue nuestra casa, gracias a Dios, ¿no? Ya. Ahí la tuvimos. Te digo, O sea, era tu negocio abajo y tu casa arriba. es correcto, ¿sí? Y había que, te digo, inflarlas, todas las bicicletas, imagínate la cantidad de Sí. bicicletas y todo, pero le entrábamos todos, mi hermana, mi mamá, todo el mundo le entrábamos a trabajar, ¿no? Y me regreso a la situación del deporte. Sí, siempre nos inculcó mucho eso mi papá, ¿no? Mi papá jugó fútbol, ¿sí? Y a muy buen nivel. Ayer justamente, uno de estos días, leía que salió de algunos clubes, ¿no? El Oro, el Athletic, ¿sí? Y veía las fotos de mi padre, ¿no? Donde se desarrolló junto con el licenciado Roberto Valdespino, con don Daniel Ramos, ¿sí? Entonces, con gente de muy buen nivel, con los hermanos Ruiz, que nos representaron en Juegos Olímpicos en Londres 1948, nos representaron en fútbol, ¿no? Te voy a comentar algo que tú no sabes y que yo lo quería desde cuando presumir, porque mi padre formó parte de todos sus amigos, nada más que mi padre se fue a trabajar a la Ciudad de México y se desconectó de todos ellos, pero de don Roberto Valdespino, a mí me habló de los hermanos Ruiz, de el Pulques Martínez, Claro. de don Ricardo Ávila Yáñez, de muchos en ese tiempo que eran de su rodada. Mi padre era un duro defensa central, que en su tiempo, caramba, hizo historia en el fútbol. Tanto que cuando Roberto Valdespino estuvo en el Atlante y Ricardo Ávila, mi padre estaba con la Tota Carvajal. En ese nivel, cuenta mi padre tristemente la historia que llegaron sus hermanas a vivir allá con él. Y por quedarse a cuidarlas, por quedarse a protegerlas, a mantenerlas, pues tuvo que trabajar más de lo que ya había trabajado. Se partió de Tulancingo a los 18 años. Venía cada 8 días. No dejó de estar en Tulancingo, pero se desligó de ese momento. Pero él me contaba con tanta pasión de su Tulancingo, de todo lo que vivía. Y en la parte del fútbol era sensacional, porque a mí me gusta el fútbol, soy garrudo, toquecillos, pero no, mi papá era un defensa central extraordinario y hablaba de ese tiempo, de esa etapa. Yo creo que
siempre lo he dicho, que los amigos de mi padre, sus hijos ahora son mis cuates, son mis amigos. Claro. En el caso tuyo, yo creo que tu padre ha de haber conocido a mí, pero que pues ahí se quedaron, ¿no? Y ya no hubo el seguimiento. Pero yo quería desde cuándo decirlo, porque era de esa etapa, de ese momento. Mi padre hubiera trascendido a selección nacional, y no es por la llegada de las tías, porque ya estaba con un equipo especial con la Tuta Carvajal, que fue su compadre, donde jugaron en un equipo español, que era el Oviedo, allá en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, y también en el estadio que ahora adoptó el Cruz Azul, que en ese entonces era el Olímpico, Claro. ahí sobre Insurgentes, y platicaba muchas cosas, pero bueno, pues quedó a la memoria padre. Tenía que mencionarlo en algún momento, y bueno, pues su nieta orgullosa de escuchar eso de su abuelo. Claro. Ese era un gran deportista. Pero volviendo a tu historia, de toda esta primaria destacada en el deporte, en voleibol, en fútbol, en basquetbol, siendo bueno, no a veces se puede todo eso en la vida, armando bicicletas, siendo un niño travieso como muchos, inquieto, pero siempre con esa característica que tienes hasta la fecha, que un don de hacer cuates, de hacer amigos, Sí. ¿no? Sí, Porque sí. yo también a todos los que yo he conocido y que lo hablo y lo digo, es en serio, ¿eh? No he escuchado a alguien que diga, "Ay, es que Pepe Arroyo es mala onda", o Pepe Arroyo conmigo, pues no, o sea, Pepe Arroyo desde que te conozco vecino de labor, porque así fue, pues no, nos saludábamos, Sí, claro. siempre muy, muy respetuoso y muy, pero hasta ahí quedaba. Y charlas, pues hasta ahora, ya que ya rebasamos los 40, estamos, Recién. estamos platicando todo esto, y es algo para mí padrísimo, amigo, porque es de esa gente que también es gente noble, trabajadora y cariñosa de Tulancingo, que donde estemos, hacemos equipo. Donde estemos, siempre vamos a luchar por el todo, no por uno, ¿no? Y donde estemos, siempre proyectamos a los que podemos proyectar. Y en este caso, ahora me toca hacerlo contigo, proyectar tu vida, porque es Gracias. muchas las cosas que no conocen, y que pues Pepe Arroyo lo ven y ahí está, pero Pepe Arroyo tiene más que eso, más que la buena persona. Pepe Arroyo tiene una gran familia bellísima, y que yo siempre escucho que a su mamá no le dice mamá, le dice María, Es correcto. ¿no? Es correcto. ¿Por qué esa confiancita, mi hermano? Yo, mi madre, le digo con mucho cariño, Lupita y todo, pero María se me hace rudo, ¿no? Pero tiene sus razones. Suena fuerte. Pero No, tiene tus razones. es que precisamente yo creo que es parte de lo mismo, Ey, ¿no? Con esa confianza, con esa manera de hacernos ver las cosas, María y ella, José o Pepe, Ajá. ¿sí? en su papel de mamá, sí, sí. como tal, ¿sí? Pero padrísimo, ¿no? ¿Pero cómo fueron tus papás contigo? Tiernos, Sí, exigentes. no. Mi papá era de muy pocas palabras, era muy tajante en sus cosas, pero cuando mi padre hablaba, era para hacer las cosas con mi padre. O sea, era recio, era fuerte, pero era muy buena gente. Te digo algo, tú pregunta por José Arroyo Cabrera, pregunta, y yo te garantizo que nadie te va a hablar mal de mi padre. Eso es. ¿No? Y de mi madre, bueno, ni se diga, ¿no? Correcto. La verdad es que es toda una familia que forjaron y que siguen aquí creciendo la familia, ¿no? Ya tengo 3 sobrinos, 4 sobrinos nietos, Ajá. ¿sí? Los cuales pues queremos muchísimo, ¿no? En la casa. Ya mi padre desgraciadamente ya no pudo verlos, pero pues seguro que hubiera sido muy feliz. Con mi sobrino Enrique, ¿sí? Hijo de mi hermana, tuvo mucha convivencia. ¿Cuántos sobrinos nietos tienes? Sobrinos nietos son 4, ¿sí? Gemelos, y uno de ellos es mi ahijado además, ¿sí? Y luego tengo otro, Juan Pablo, eso es Camila y Enrique, son gemelos. Sí. Luego viene Juan Pablo, ¿sí? De 5 años, que recién acaba de cumplir, y la más pequeñita, que recién acaba de cumplir 1 año, María. Ella es nieta de Jorge, mi hermano. Bien. Siendo un hombre tan trabajador, siendo un personaje de Tulancingo, siendo tan noble, tan buen amigo,
perdón por la pregunta y meterme hasta ese rincón de tu corazón. ¿Y en el amor qué pasó? ¿Qué hay? ¿Qué metiche soy? Pero poquito, no novia, se nota mucho, ¿verdad? Novia, hijos, ¿qué No, pasó? mira, Marcos, Siendo tan de verdad, o sea, a veces la sencillo. gente dice, ay, quiero una persona que sea trabajador, caballeroso, un tipazo. Aquí está ese caballero que yo conozco desde ese tiempo, amigo. Gracias. Y digo, bueno, digo, por ahí decía una tía, soltera, más nunca sola, ¿no? Claro. Tu caso me imagino que es similar, pero ¿qué pasó? Sí, mira, no, bueno, novias tuve muchas, he tenido muchas novias. ¿De la A a la Z? De la A a la Z prácticamente. Soy muy apasionado también cuando me entrego totalmente en la situación del amor, me entrego totalmente. También tuve la oportunidad de tener parejas de esa naturaleza, madres solteras, también estuve con ellas, estuve con parejas actualmente. ¿Relaciones largas? Relaciones muy largas, ajá, sí, a punto de matrimonio también. Y pues por alguna razón no se dio, Marco, ¿No se dio ni se dará? Digo, perdón. No sé, no me niego. Tú flojito y cooperando. Yo flojito y cooperando. Sí, sí. ¿A qué voy en ese sentido? Pues hay que esperar a ver qué es lo que sucede, ¿no? ¿O muy exigente? No, fíjate que no, Marcos, en ese sentido no. Pero la situación de que lo que a mí me apasiona, en este sentido, el deporte, ¿sí? Yo me dediqué, o sea, mi amor es el deporte, mi pasión es el deporte, y me entregué con todo al deporte, ¿no? Tienes que haber encontrado una persona que también le apasionara el deporte para poder compartir lo mismo. Eso era algo que era muy difícil con mis parejas, o sea, de repente yo me desaparecía 3 meses porque estaba la Olimpiada Nacional y teníamos que ir a hacer toda la labor que se tiene que, exactamente, ¿no? Y de repente me desaparecí un mes y yo no entendía, ¿no? Ahí era donde había ciertos conflictos, ¿no? Tuve parejas ligadas al deporte, ¿sí? Con las cuales también hubo una buena relación, pero llegó un momento en el que no se dio la situación del matrimonio. Dicen que se dan 10 minutos, ¿no? Y que, wow. No, así de sencillo, ¿no? Tengo la gran fortuna de que varias de estas parejas siguen siendo tus amigas. Nos seguimos viendo con mucho gusto. Qué padre, ¿sí? ¿no? Fíjate, hay una, ahorita me estaba acordando justamente cuando estudié en la universidad, yo estudié primero en la Metropolitana de Iztapalapa. Ah, muy bien. Y allá tuve una pareja que estaba muy ligada a la situación política, su familia. ¿Sí? Y comenzamos a tener una relación muy bonita y justamente de repente nos damos cuenta de que no, o sea, yo me doy cuenta y le dije, ¿sabes qué? Muy bien nuestra relación pero no más, ¿sabes qué? Creo que es lo mejor ahorita, en ese momento. Se disgustó y me hizo todo un show, pero ahorita continuamos. Ahorita me platicas, ¿no? Sale pues. Bueno, después de haber disfrutado una rica arrachera con chilaquiles hechos aquí en el café y de postre ¿qué fue? Crepas con eso. Riquísimas, deliciosas. Gracias al chef. Gracias, Eliazar, de verdad, es un placer. ¿Cómo nos atiendes? Bueno, pues retomando la plática, me quedó Pepe Arroyo Ornedo. Estábamos en el amor. O sea, Estamos. Bueno, estábamos platicando de eso. No, vigente hasta que decía por ahí mi abuelita que aunque el cuero se arrugue, el corazón
sigue latiendo, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Y entonces, Pues te digo, o sea, hubo momentos muy padres, hubo momentos a punto de tener matrimonio. que si nos hablas más fuerte porque no... Sí, cómo no, claro que sí. De poder estar en matrimonio, pero no se dio, pero no pasa nada, ¿no? No. O sea, seguimos en la situación de, pues puede suceder, puede no suceder, pues también, ¿no? En ese sentido no estamos cerrados Eso es. en ese caso, ¿no? Pero he tenido muy buenas relaciones muy padres. Te comentaba yo de una relación en México, Sí. ¿no? Donde pues desgraciadamente no se dio, lo hablamos, lo platicamos, primero había terminado la cosa muy mal y sin embargo, curiosamente, pues al darse ella cuenta de que nuestra relación realmente no iba a prosperar como tal, me invita a ser padrino en su boda. Mira qué detalle. Y con, Ay. y con un amigo mío. Oh, qué Además, bonito. Sí, o sea, Qué bueno que no fue tu primo, tu oye, hermano, ¿no? Me la Porque- hizo buena mi Sí, cuate. claro. No, no es cierto, no es cierto. Todo. El buen Pedro, le agradezco Qué buen mucho. Pedro, qué buen Pedro. Qué buen Pedro. Le agradezco mucho su amistad porque nos seguimos hablando, Sí. todo muy padre. Estuve en la boda, fui su padrino con mucho gusto. Y seguimos hablándonos, seguimos cada vez que podemos nos hablamos o nos vemos allá en la Ciudad de México con ella o con los dos, en fin, ya con hijos, Ya. ¿no? Ya hijos ya mayores, porque Sí. eso te hablo, ese tiempo fue aproximadamente en el 80, 82, Eras todo un chamaco. sigo siendo. Ay, ay, ay. Oye, pero bueno, el amor, ahí está, latente. Años de experiencia que te siguen llevando, pero finalmente no pudiste ser un novio normal, como se dice. Me refiero a que tú has subido en el deporte y pues ahora sí que nos vemos a las 2 de la tarde porque tenemos una cita y de momento llegaba un evento deportivo por lo que tenía que estar ahí Pepe y ¿qué crees? Cancelamos. Entonces todo eso también no abona para una relación normal o justa o adecuada o lo que sea. Pero finalmente Pepe no está solo. Pepe tiene muchas cosas, tiene muchos sobrinos, nietos, una familia bellísima, enorme, Precioso. que pues está ahí al pendiente de Pepe y que también los míos estamos cerca de este gran promotor del deporte. Y que finalmente siga aspirando a hacer muchas cosas más, porque eres muy inquieto. Pero a ver, hablamos de la primaria, de la secundaria, esta parte, ¿qué? ¿Fuiste estudiante de excelencia, más o menos? Era buen estudiante, ¿Deportista y aparte buen Sí, estudiante? sí, se me ¿De facilitaba. memoria las cosas Sí, o...? se me facilitaba mucho las cosas, la verdad, sobre todo en la cuestión de números, se me facilitaba mucho. Hasta la fecha todavía tengo algunos detalles, algunas cosas. Por ejemplo, veo la placa de un carro y hago ciertas ecuaciones, ¿no? Ahí ciertas, le sumo, le quito, le resto y juego mucho con los números. Se me facilitaba. ¿Eras de los que memorizaban los números telefónicos? Sí, ¿no? Digo, Sí, antes claro. lo teníamos todo acá. Sí. Pero desde que tenemos el celular ya nos volvimos medios perezosos para la memoria, ¿no? Fíjate que eso me ha pasado apenas últimamente. Ah. Pero yo, por ejemplo, los números telefónicos, Aquí. o sea, A ver, mi número, ¿cuál es? podía decir, no, ya no. Por eso dije, ya no tanto. Ya, ¿no? ok. Pero me pasó hace cuestión de un año que de repente tenía yo que hablarle a una persona y de repente se apagó mi celular. Ah, caray, ¿y ahora cómo le hablo? Sí. ¿Cómo le digo? ¿Qué hago? Me entró la desesperación. El número personal de mi hermano me lo sé de memoria, ¿sí? Y entonces fue como ya pude hacer las cosas, pero ya le marqué, oye Jorge, fíjate que tengo este problema, márcale a fulanito porque no puedo comunicarme con él. Sí, Y ahí claro, fue sí. donde te das cuenta eso. Que ya no es igual. Ya no es lo mismo. Yo Cierto. tenía, digo, me sé números actualmente de amigos de la primaria, Bien. ¿sí?
de Jaime Fernández, enfrente del campo deportivo. Sí. ¿Sí? Su teléfono era 30484 y 31521. Eran. Eran. Ya no vayan a intentar marcar. Sí, sí, sí. En ese tiempo eran esos los números, ¿no? Sí. Me lo sabía yo, de la casa 31287. Digo, de tu casa pues es más sencillo que te lo aprendas, ¿no? Sí, claro. Pero el de mucha gente, Sí. por Es correcto. memoria, sí se me daba la escuela. La verdad es que sí se me daba la situación. ¿Qué estudiaste? ¿Y dónde? Licenciatura en administración. Comencé en la Universidad Metropolitana, ¿sí? en Iztapalapa. Y luego concluí aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Fíjate qué cosas nos ligan, te los hallo diciendo. Tu papi tiene 16 años de haber faltado, el mío igual. Estudiaste en la Metropolitana, Iztapalapa, Sí. yo en Xochimilco, Mira, y nos une esa gran amistad. claro. Pero no se trata de hablar de mí, sino las coincidencias de la vida. Y esas coincidencias, donde Pepe se ha movido, ha sido en el deporte toda su vida, quien lo conoce. En el deporte no hay colores, Pepe. No hay colores. No, definitivamente, Marco. A mí lo que siempre me ha interesado en ese sentido es el deporte. Y lo pueden constatar mucha gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar de partidos políticos. ¿No? A mí tengo amigos, En todos amistades, lados. En todos lados. Sí, eso no puede ser. Y sigo conservando esa amistad porque para mí es primero la amistad que un partido político, ¿no? O sea, a mí me ligas con el deporte. Tú empezaste promoviendo el deporte local con tu papi. No sé, llegaba alguien y ¿quién es el padrino del uniforme de mi equipo? Desde ahí se impulsa el deporte. Pero dentro de toda esa característica que tienes, Pepe, a lo largo de esta vida, yo sé de buena fuente que has impulsado a grandes deportistas, no nada más tulancinguenses, destacados en todo el estado y bueno, como decía yo, a nivel nacional e internacional. Háblanos de esos logros, que es importante que la gente conozca. Porque digo, el señor que está aquí parado, habla de deporte, conoce de deporte. ¿Me tengo que parar? No, señor, no. Literal. Bueno, ok. Entonces, digo, yo me refiero porque, caramba, o sea, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace a cambio de el aplauso? ¿Del reconocimiento? No. Yo he visto a Pepe que ha impulsado a grandes atletas, a grandes deportistas, pero que finalmente llegan y lo abrazan con una pasión, con un amor, por lo que les has dado y les has impulsado. Yo creo que hables de esas personalidades. Creo tener 2, 3 aquí en la mente, que son tus amigas. Daniela Camposano, mi Olvera, Luz María Olvera. María Olvera, de Pachuca, sí. Romero, Alejandra Romero, Romero, de aquí de Tulancingo. Eligia Cervantes. Sí, claro, también. No sé. Pues, Platícame de esos casos, porque son sí. garbanzos de libra, ¿no? Fíjate que son gente, digo, creo que para empezar, algo que debe de suceder en ese sentido es que te tiene que apasionar esto, te tiene que realmente gustar para poder seguir trayectorias. Me tocó vivir, y te lo comenté ahora sí que tras bambalinas, ¿no? No es labor de una sola persona. Es correcto. Eso también, eso que quede bien claro, ¿no? O sea, no es una sola persona, no es Pepe Arroyo exclusivamente. Son varios los que han influido, ¿no? Pero sí es la influencia de Pepe Arroyo para lograrlo. O ha sido el que ha reunido, juntado a la gente y, oye, vamos a impulsar, a apoyar a esa persona. Sí, mira, gente con mucho talento, como bien lo dijiste. Eligio Cervantes en su momento, una persona que venía de la Ciudad de México, pero toda su carrera deportiva la ha hecho aquí en Tulancingo, ¿sí? Y en ese momento, pues, nos juntamos, el arquitecto Ernesto Vallejo, Yoyo, y el ingeniero Luis Fausto, el servidor, ¿no? Y desde ahí creamos lo que es la Asociación de Triatlón en el Estado. Y mucho tuvo que ver el poder impulsar a Eligio Cervantes, que llegó a Juegos Olímpicos, ¿no? Así que se dice bien fácil, ¿no? Pero pues yo les pongo un ejemplo, ¿no? En Río de Janeiro, 126 atletas
de 120 millones que somos, ¿no? O sea, el porcentaje es muy reducido. Pues llegar a unos Juegos Olímpicos se requiere de muchas cosas, ¿no? Sacrificios. Tuvimos la suerte, no es suerte, yo creo que tuvimos el trabajo y la visión de poder acercarnos en ese momento al Instituto Estatal del Deporte que dirigía mi amiga Jerusalén Cure, y entendió perfectamente de qué estábamos hablando, qué es lo que se necesitaba para que un atleta pudiese llegar a Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, un respaldo también del entonces gobernador Manuel Ángel Núñez Soto para poder lograr eso, ¿no? Y bueno, pues se logró, ¿no? Se logró eso en base a tocar puertas, a estar taloneando, a trabajar. Bueno, pues se contó con ese gran respaldo, ¿no? Para poder lograr el objetivo, y de manera personal y particular, las personas que te mencioné, el ingeniero y Yoyo Vallejo, pero no solo ellos, o sea, hubo mucha gente que se puso atrás para poder respaldar ese gran proyecto, ¿no? Y bueno, pues ese es uno de los casos, pero pues existe una Daniela Campuzano, existe una Alejandra Romero, está Gaby Canales, en fin, hay mucha gente. Lo que se han acercado a ti, o que estuviste cerca, o estuviste en el momento justo para poder echarles la mano, ¿no? No cualquiera. Pero eso creo que sí es importante y creo que hay que recalcarlo. Bien. Puede haber mucha gente Sí. que esté tras en un puesto, ¿no? Pero si no tienes la intención real de querer apoyar, Marco, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Si no tienes el conocimiento tampoco, ¿no? Eso es importante, porque, digo, se han acercado mucha gente, ¿no? Oye, necesito el apoyo para poder lograr ciertas cosas, ¿no? Y pues analizas y te das cuenta que no va a ser, ¿no? Tuve la dicha de trabajar con el médico José Alberto Chávez Mendoza en el sexenio del licenciado Miguel Osorio, y un respaldo extraordinario para el deporte, extraordinario. Tan es así que los atletas que hoy pueden representar a Hidalgo y a México en Juegos Olímpicos salen de esas camadas. Mira. ¿Sí? Daniela Por si no lo sabían. Daniela Campuzano, Alejandra Romero, Luz María Olvera, Nabor Castillo, que también ya estuvo en Juegos Olímpicos en Londres 2012, ¿sí? Son la gente que puede tener posibilidades. ¿Por qué? Porque y diferentes disciplinas. Sí, aparte, claro, ¿no? sí, claro. Daniela es ciclismo de montaña, Alejandra es lucha olímpica, Luz y Nabor es judo, ¿no? Aquí es aportar y respaldar el trabajo que vienen desarrollando, ¿sí? El deporte es una ciencia ahora, Marco. Sí. El deporte ya es una ciencia. Antes decías, pues voy a ir a correr 5 kilómetros. Ahora tienes que planear, tienes que hacer toda una metodología para poder desarrollar el deporte de alto rendimiento, ¿sí? Ahora tiene su razón de ser. ¿Por qué hoy corro 3 kilómetros? ¿Por qué no 10? ¿No? Porque tiene una planeación de acuerdo a las competencias a las que yo quiero ir, de la forma en cómo quiero llegar, ¿sí? Y el respaldo, para empezar, algo muy positivo de estas personas es que son gente de bien, son gente que te produce y te transmite toda una disciplina en la que ellos están. Entonces, ese trabajo hay que impulsarlo, hay que respaldarlo, ¿por qué no? ¿Sí? Daniela Campuzano es la primera hidalguense en ser abanderada de Juegos Olímpicos en México. Gran dicha haber podido estar en ese abanderamiento. La verdad es fabuloso estar. Se te sale el corazón. Mira, Marco, pones chinito. Se me enchina la piel. De recordarlo, ¿no? Claro. Pero también, ¿qué creen? Daniela Campuzano es la primera mexicana que asiste a Juegos Olímpicos en ciclismo de montaña. Sí, o sea,
Sí, de ese no, tamaño, ¿no? sí. No, y con una familia hermosa, sus hermanas Ceci y Andrea, su mamá Ceci y Roberto, unas personas preciosas, preciosas. No viven aquí, ¿verdad? Viven en el rancho, rumbo Sí. a Ahuasca. Adelantito de Acatlán, Sí. te metes hacia el cerro, ahí en el rancho viven, ¿no? Bien. Pero son gente fabulosa. Daniel anda por aquí, pues. Allá vive, de hecho allá vive, se casó y la verdad padrísimo. También su esposo, personaje, Octavio Cheto, un personaje, un tipazo. Yo conocí a Cheto porque no ¿Es su apellido? es apellido. Fíjate, pero yo pensé todo que era mundo- apodito como de fritura. de Chetos. ¿No? No, con todo No. respeto, Cheto, es Sí, nada no, más no. eso. Ah, Un tipazo. A él yo lo conozco porque él era representante de México en ciclismo de montaña. Y tuvimos a la selección nacional de ciclismo de montaña ya, concentrada en Pachuca. mira. Y donde estaba mi oficina, ahí a un costado estaban los dormitorios para que ellos pernotaran ahí, ¿no? Y todos se pasaban a saludarme, ¿no? Tengo grandes amigos ahí, Armando Zacarías, que después fue director en San Luis Potosí del deporte. Ujú. Todos son unos grandes personajes. Grandes relaciones, grandes amistades, Muchísimo. grandes resultados, ¿no? Muchísima. Y yo creo que esto es Es parte. importante. Es muy importante. Yo Si no tengo- tienen las relaciones, el conocimiento, tal vez tengas ganas, pero no. Tengo la dicha de conocer, por ejemplo, a don Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Papá de la Padilla, Papá de esposa de Padilla, Víctor Mata. Es correcto, ¿sí? De dos grandes personas. ¿Sí? A través de EDA tengo una relación impresionante con quien para mí es la mejor atleta mexicana de todos los tiempos, María Espinosa. por Da igual, supuesto. o sea, hablar de María Espinosa, si ustedes se meten a mi perfil, van a encontrar la foto con María Espinosa. ¿Por qué? Porque Y desde ese día no te bañas. no, pero más que no bañarme, sí te digo, tengo una chamarra de un pants donde solo a 3 atletas tengo su autógrafo. Mira, Es María Espinosa como Sí. número 1, Daniela Campuzano como número 2 y Alejandra Romero como número 3. digo, nada perdido porque digo, aparte que son grandes atletas, son guapísimas las tres. Sí, completamente. Y de Tulancingo. Pero María no es no Me es de refiero a Espinosa. Daniela y a- Sí, Alejandra, ¿no? Pero sobre todo la sencillez con la que puedes hablar con esas 3 personas. Tengo la dicha de haber comido, desayunado, cenado con María. Y así como estamos hablando, Marco, Qué ahorita padre. en ese momento, Qué padre. tengo la dicha de haber podido conversar y estar dialogando, intercambiando puntos de vista en ese Llorado, sentido. reído, cantado con ellas, Claro, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque imagínate, o sea, estar con mi ídolo, ¿sí? Platicando con ella y que te tomen en cuenta para esa conversación, eso se lo agradezco muchísimo a Eda, muchísimo, porque ella, a través de ella fue como con esta relación que pudimos hacer. Y me regreso a lo de su papá, ¿no? Volvemos a lo mismo, la relación ahí. En la CONADE, al día de hoy, queda mucha gente muy valiosa, no de los actuales, porque ahí hay algunos. Ya hubo cambios. Ya ayer bajaron al subdirector de alto rendimiento por cosas que ni me interesan, a mí me interesan las cosas positivas, ¿no? Pero también me interesa que se hagan las cosas bien, sino que está mal, ¿no? Y en ese sentido todavía hay mucha gente muy valiosa. Quiero decirte que, por ejemplo, el director de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, Teócrito Arteaga, es hidalguense. Teócrito. Teócrito Arteaga, que además ya fue Premio Nacional del Deporte, ¿sí? Y otra muy buena en ese sentido, con el buen Teócrito, somos amigos. Eso. Y yo sé que me acerco con Teócrito y si se pueden hacer las cosas me va a decir, se puede, Pepe, vamos para adelante, o también me va a decir, no se puede, pero con razones justificadas. Y Sí. podemos lograr muchas cosas, muchas cosas se pueden hacer, ¿no? En ese sentido. Creo que en este mundo lo que hay que hacer es sinergia, ser empáticos.
Creo que a nadie nos beneficia que te subas al ladrillo. Y tú has estado en altas cumbres, amigo, tú eres muy modesto. Pero digo, no todos han trabajado a nivel estatal, y mucho menos he ido a puntos estratégicos, puntos importantes donde se han dado cuestiones muy relevantes en el deporte a nivel nacional e internacional. Pepe, de verdad, tú tienes que estar en algún lado porque tienes muchos proyectos, muchas ideas, muchas estrategias, has aprendido y sigues aprendiendo y te sigues proyectando porque tú creces por el deporte, creces y haces crecer a quien está a tu alrededor. Yo siento que la próxima situación que se te pueda dar, yo siento que tú debes de estar ahí, al frente. No me importa el color, a mí es algo que no trasciende, pero la persona que llegase a quedar futuramente al frente de algún municipio, y si es Tulancingo, mucho mejor porque conoces la gama, conoces el vóley, conoces el básquet, el fútbol, atletismo, natación, conoces todo, las competencias, los tamaños de las canchas, las reglas que hay que hacer, y eso es tu background deportivo, es algo que nadie te quita, es algo que tú traes, ese chip se manejó desde pequeño, y ahorita ahí está, no es cuestión de activarlo, porque eres una gente muy propositiva, y una persona que merece estar en grandes ligas siempre, porque sé de tu cariño y tu corazón, y lo que menos te importa es el puesto que ostentes, siempre y cuando puedas tú aportar lo que conoces, y que sea a un deportista tulancinguense, hidalguense o de donde sea, pero que tú le ves un potencial para darle cabida, para impulsarle y al rato que sea un gran logro. Fíjate, Marco, que yo estoy a la orden de poder seguir aportando, ¿sí? Porque el deporte sigue creciendo. Ayer, sin más, tuvimos ahora con esta nueva normalidad, hay que ir aprendiendo con la tecnología, ¿no? Y tuvimos una plática virtual, directores estatales, directores municipales de varios municipios, me hicieron favor de invitar a una charla que tuvimos, que por cierto se prolongó por el gran aporte que tiene, imagínate la gente, ¿no? El director de Chihuahua, directora de Puebla, en fin, de muchos municipios y a niveles estatales. Imagínate lo que te pueden aportar, ¿no? Esa gente. Pero si tú te limitas y te quedas en ese sentido, pues definitivamente no vas a lograr crecer, ¿no? Y yo estoy tratando de lograr más cosas. He estado en pláticas también virtuales, por ejemplo, con un Peter Holtz, que fue el que hizo el Plan Nacional de Educación Física y de Deporte de este sexenio. Mira. Sí. Una gente sencilla con la que puedes charlar y puedes intercambiar ideas y puedes aportar y por supuesto retroalimentar, que te aporten para lograr más cosas, ¿no? Pero necesita gustarte, necesita realmente tener esa disposición y ese deseo de aprendizaje. Y esa pasión, porque si haces las cosas sin pasión, ni un judo, beso sabe rico. Yo de judo no sabía. Yo no sabía de judo. ¿Yo sabes qué hacía? Yo me iba a ver los entrenamientos en los tatames y estaba ahí con los entrenadores. Oye, ¿por qué haces esto? Oye, ¿y acá qué es esto? ¿Y qué tienes que hacer? ¿Y cómo tienes que ganar? ¿Y de qué manera? ¿Sí? Y la lucha olímpica, lo mismo. Y de muchas disciplinas, por supuesto que no sabes de todo, pero si realmente quieres trascender, aprende. ¿Y cómo es? Estando donde están los tatamis, las pistas, las albercas. Ahí es donde aprendes. ¿Tú serías un buen coleccionista de semillas, es decir, ir al semillero de tal lado y proyectar? ¿O ya llegar al momento en el que ya ese muchacho está corriendo y ver la manera de que tal vez tenga el impulso, tal vez tenga el talento y órale, por ahí? ¿Dónde se ubica Pepe Arroyo en ese aspecto? Más que eso, Marco, yo creo que afortunadamente
mucha gente de la que me he rodeado, y que creo que es un punto importante, rodéate de gente que sepa más que tú, para aprender y que aporten y que aportes lo que sabes, ¿sí? Eso no lo puede hacer Pepe Arroyo solo. O sea, tú tienes que llevar a la gente para que vean qué es lo que tiene que hacer. O sea, natación. O sea, yo no puedo decir que la brazada que está haciendo el joven está bien o está mal. Necesito que un entrenador que sepa, que los hay buenísimos, buenísimos en el estado, que te aporte, ¿sí? Y ver, ¿sí? Y cada quien en su papel, cada quien en su punto. Yo no puedo ser el entrenador porque no soy entrenador. No. Yo tengo que aportar lo mío, ¿sí? O sea, ver de qué manera puede estar mejor el atleta, de qué manera podemos hacer toda una metodología de planeación de su entrenamiento. Y tienen los conectes, claro, las relaciones. Claro, ¿no? O sea, hoy, y las ganas. Eso es lo más importante, ¿no? Marco. Eso yo creo que es muy importante. Tienes que tener ese deseo, pero lo dijiste hace un rato, sí. muy claro, te tiene que apasionar. Sí. Porque si no te apasionas en ese sentido, no vas a llegar. Me ha tocado ver llorar, me ha tocado ver triunfar, logros de esa gente que lleguen a su sueño, imagínate, ¿no? O sea, decir, puse el 0.0001% para que este atleta haya logrado su objetivo, con eso soy feliz. Y lo voy a seguir así. Permíteme tantito, ahorita regresamos. Estábamos hablando de esta parte tan importante que si las cosas no se hacen con pasión, con conocimiento, con estrategia y todo eso, pues simplemente mejor hacerse a un lado y dejarle a la gente que sabe, que conoce y todo ello. A Pepe Arroyo, dentro de todo este esquema deportivo que ha sido su vida, ¿qué tienes proyectado o dónde te gustaría estar? ¿A qué me refiero? Porque yo veo que si tú ves un futbolista y como que le ves ganas, le dices a alguno de los que tienen una liga y como que lo quieres impulsar. Veo a Pepe Arroyo en una bicicleta, a un amigo que tenemos en común y dices, caramba, te acompaño en el ciclismo de montaña. Y así es Pepe. Entonces, la inquietud de Pepe, ¿hasta dónde puede llegar? Hasta donde Marco. Esto es apasionante. Créeme que si tú logras involucrarte y meterte en realmente lo que son los deportes, hace un rato te decía, me ha tocado verlos llorar, me ha tocado verlos reír, me ha tocado ver lograr sueños, ¿sí? Y esos sueños cuestan trabajo, no es sencillo. El deporte en México no es muy bien respaldado, entonces no es fácil, no es fácil, hay que tocar muchas puertas, hay que estar... Oye, es cierto eso que aquí en México, digo general, no, ni hay una época ni nada, pero que se le apoya al deportista ya cuando está destacando, no antes. No hay ese trabajo, o sí se ha dado, pero se ha quebrantado, o ya no hay una continuidad. Algo sucede, algo pasa que finalmente los tiempos no alcanzan, no llegan a darse. Cuando hay algún logro es porque el trabajo se hizo a nivel individual y ya entonces ahí es cuando se le impulsa. ¿Es cierto? ¿O son puras...? No, eso es muy cierto, Marco, es muy cierto. Aquí un mérito importantísimo y básico, la familia. O sea, si no existiera la familia, definitivamente te garantizo que muchos se quedaron con un sueño frustrado por no contar con un respaldo. ¿Sí? ¿La economía es importante? Sí, claro, por supuesto, el deporte ya requiere de un gran... Una vida holgada. Sí se necesita, ¿no? Para poder hacer. Pero en algunos casos, no en todos. Que ahí tienes que precisamente es en el plan nacional de cultura física y deporte, desde ahí debe de estar plasmado el respaldo y apoyo que se pueda recibir.
para tú conocer también, ¿no? Desde ese momento, bueno, pues yo aquí no voy a poder recibir tanto, ¿sí? Pero que realmente, además, ese dinero llegue al atleta, al entrenador, porque aquí estamos hablando de atletas, Sí. pero si no tuvieran un gran entrenador, Es no cierto. llegan, no llegan. En Tulancingo tenemos a uno de los mejores entrenadores a nivel, me atrevo a decir, América, de lucha olímpica. ¿Quién es? Paco Pérez Franz. Él es cubano de origen, pues ya se nacionalizó mexicano, ¿sí? Es un tipo extraordinario, extraordinario como entrenador, ¿no? Nada más ahí está Alejandra Romero y Gaby Canales, ¿no? Que son las dos que ha hecho para lograr este, pero trae una escuela que es un entrenador al que hay que impulsarlo, hay que apoyarlo. Si pudieras hacer una escuela del deporte, ¿qué harías, Pepe? A ver, cuéntame. Una escuela de deporte, de entrada, yo no lo basaría en una sola disciplina, pero sí te puedo decir que en Hidalgo somos buenos en los deportes de contacto, taekwondo, lucha, judo, boxeo. Entonces, por ahí buscaría impulsar, pero también somos muy buenos en ciclismo. En ciclismo tenemos gente valiosísima, ¿no? Está Daniela, ¿no? En Valde, que nos decían pueblo bicicletero, Gracias a Dios, fíjate. gracias a Dios, yo siempre cuando me decían Tulancingo pueblo bicicletero, Sí. gracias a Dios, mi padre tuvo ese negocio y de ahí soy lo que soy, ¿no? De ser. Y ahora ves con esta pandemia mucha gente Bicicleta. en bicicleta. Yo me estoy uniendo a eso. Sí. Mira qué padre. Sí. Entonces, creo que habría que tomar decisiones en cuanto a qué disciplinas. Ajá. Primero, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres desarrollar? ¿El deporte de alto rendimiento o hacer ciertas disciplinas? Eso yo creo que sería fundamental. Tú respóndemelo. Tomar la decisión. A mí me encanta más el alto rendimiento, pero el filtro, como les decía hace un rato, muy reducido, Marco. O sea, estás hablando de que 2 hidalguenses fueron a Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Sí. ¿Sí? Y ahorita pues, se va a ir a 2, 3, 4, cuando mucho. Cuando pueden haber sido... No, digo, con respaldo y con apoyo, puede ser más, ¿no? Bien. Pero hay que trabajar, Marco, Sí. hay que trabajar, o sea, no nada más es decir, aquí tienes esto, aquí tienes el otro, ¿no? Realmente trabajarlo y trabajarlo bien. Hay gente muy valiosa, hay gente muy valiosa, metodólogos, entrenadores, como te decía, esto ya es una ciencia, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el apoyo psicológico es fundamental. Tú sabes que la psicóloga de Paola Longoria, campeona mundial de racquetball, es hidalguense, No, ahorita tú me lo estás diciendo. Magali Salón. Mira. Además una chava extraordinaria. Tuve la dicha de que trabajáramos juntos. Recién ella salida de la carrera de psicología. Una mujer extraordinaria, con una visión. Digo, hoy es la psicóloga de Paola Longoria, imagínate nada más de lo que estamos hablando, ¿no? Digo, y ha respaldado a Alejandra Romero, ya ha apoyado a la Mesa, una nadadora extraordinaria también hidalguense. Imagínate juntar a Magali Salón, juntar a Paco Pérez Franz en lucha, juntar entrenadores de judo también en Hidalgo hay extraordinarios, en mismo Tulancingo hay muy buenos, los hermanos Olvera son extraordinarios entrenadores. Imagínate juntar a esa gente con un buen metodólogo, con un gran aporte del capital privado, Sí. para poder hacer y que lo respalde también gobierno. Fíjate lo que no puedes lograr, ¿no? O sea, puedes desarrollar la mayor cantidad de deportes. ¿El deporte es una inversión que no deja dinero? ¿Por eso tal vez no se le aporta tanto? ¿O no viste igual que una obra pública? Yo iría más allá, Marco. Bien. ¿A qué voy? A ver, una persona que hace una actividad física es más sana. ¿Correcto? Por lo tanto,
Esas personas que son más sanas, pues hay menos gasto en lo que es el sector salud. Esas personas, y no voy a hablar de alto rendimiento, esas personas van a ser gente disciplinada, gente de bien, y no van a estar inmiscuidas en situaciones de drogadicción, de alcoholismo. Es decir, vas a tener menos gasto en el sector salud. Yo lo veo. Sí. Y yo creo que todo el mundo lo podemos ver. Y hablo del grosso de la sociedad. No hablo del alto rendimiento. ¿Sí? Imagínate toda esa gente con cierta actividad física. Hidalgo es el segundo estado con mayor obesidad infantil, Marco. Y hoy no ves un programa para combatir la obesidad infantil. Oye, por ejemplo, esta situación podría darse, digo, lo tiramos como ejemplo, ¿no? Ojalá algún día se vuelva a retomar. Pero esto tendría que ser desde la primaria, secundaria, a nivel preparatoria, a hacer verdadera educación física. Que no sea el maestro del compadre, del tío, del amigo, o sea, de preparador físico, al fin ahí nada más pone a los estudiantes a dar vueltitas y hasta hacer sentadillas y ya. No, que desde ahí se vea con miras a competición, con miras a ir a unos Juegos Olímpicos, con miras a alcanzar marcas para poder trascender. Entonces sería mucho más fácil, ¿no? Y esta escuela sería para el alto rendimiento, con ya los preparadores a gran escala que se tienen, y poder sacar, caramba. No, estamos soñando, Pepe. No, Marco, fíjate que se puede hacer. Sí. Se puede hacer. Yo te hablé en un principio del profesor Carlos. Sí, es correcto. Sí. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para...? No, wow. Sí. Carlos González es muy importante. Si volviéramos a esas bases, ¿sí? Hoy tristemente ves que los niños no saben coordinar, no saben hacerlo. ¿Sí? O sea, les dices a la derecha y titubean para dónde me voy. Pero háblales de las redes sociales, háblales de los celulares o computadores, ahí están. Por eso los niños ya no juegan en las calles. Eso, o sea, qué padre era salirte a la calle, además con la confianza de que jugabas, no pasaba nada, ¿no? Te hablé también de los juegos en ese tiempo, ¿no? Imagínate volver a hacer en Tulancingo, en el estado, a nivel nacional, todo eso. Antes así era, y te lo decía la convocatoria de la Olimpiada Nacional. Te decía, tienes que hacer la etapa intramuros, luego tienes que hacer la etapa municipal, luego interregional si es que era necesario. El efecto coladera, claro. Para llegar hasta la etapa nacional, sí, donde realmente van a estar los mejores. Sí. Sí. Imagínate todos esos chavos. Yo recuerdo ver el estadio el 1 de mayo repleto de chamacos, niñas, niños, en diferentes deportes. Oye, ¿y qué orgullo da el escuchar que una tulancinguense ganó la competencia de Daniela Campuzano? Como dices, a muchos se nos erizó la piel cuando fue abanderada. Simplemente el hecho que llevar a Tulancingo o a Hidalgo en las venas y verla a nivel nacional e internacional es maravilloso. Un Jaime Alarcón en el Morelia. Exacto. Un preparador físico de Tulancingo que fue, bueno, le decían el doctor del Cruz Azul. ¿Rodríguez? Por ejemplo. Exacto. O sea, ¿los conoces, Pepe? Sí, claro. Por supuesto. No, hay gente valiosísima, Marco. Hay gente valiosísima a la que hay que impulsar. Ahorita la situación es muy difícil, no se sabe cómo va a regresar el deporte ya de manera competitiva, ¿no? Ahorita se empiezan a abrir ciertos espacios, se empiezan a abrir ciertas escuelas, pero realmente no sabemos. Sí, la nueva normalidad nos tiene a todos atados en un... Leía yo a Daniela sentirse medio tristona, en el sentido de que en Europa ya empezaron a competir y en América no. ¿Sí? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a empezar a suceder? Entonces, va a ser una situación complicada, difícil, pero creo que es el momento de cuando hay crisis,
siempre debe adaptarse. representar una oportunidad. Sí, Y esa oportunidad es el momento de agarrar en el deporte de todo esto que venimos platicando. sí. ¿Sí? Para empezar, salud, que es lo que queremos todos. Necesitamos gente que esté sana para poder superar la pandemia, ¿no? Pero además, gente que se siga constituyendo de esa forma, sana. ¿Sí? Imagínate, Tulancingo tiene un potencial deportivo impresionante. Impresionante. Todo. Hidalgo, no se diga, ¿no? Oye, ¿con qué deportista se quedas de antaño? ¿Quién trascendió en la vida de Pepe Arroyo, de esos deportistas de hace algunos años? ¿Y con quién te quedas de los actuales? De los de antaño hay muchos, ¿no? Dime tres. Julio César Chávez, ¿no? Gente que vino de muy bajo nivel y logró a base literalmente de golpes llegar hasta donde fue, ¿no? Campeón Sí. mundial, ¿no? Filipe López, Daniel Bautista, gente muy humilde, ¿no? De esos momentos. Eso a nivel nacional. Digo, a nivel internacional, un Usain Bolt que además rompió todos los récords del mundo, ¿sí? Pero la humildad, acabo de ver un video impresionante donde cómo saluda a los chavos que lo apoyan, que le aportan el guardar sus guantes, el guardar la gorra, ¿no? Cómo lo saluda, de qué manera, ¿no? Lo hace, ¿no? Roger Federer. Otro nivel, de otro nivel, ¿no? Un tipo extraordinario, está por cumplir, o acaba de cumplir 39 años y está vigente de los 3 mejores del mundo, con una mentalidad impresionante y la humildad que tiene de seguir apoyando y respaldando nuevas generaciones, ¿no? O sea, dices, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo está aquí? Y México, María de todas las Marías, ¿no? María es extraordinaria. María es extraordinaria. Como te comentaba, tengo la dicha de haber convivido con ella en diferentes ocasiones y puedo decirte que todo lo que ella significa, no solo en materia deportiva, ¿no? Nomás ha ganado oro, plata y bronce en 3 diferentes Juegos Olímpicos, ¿no? Nada más. Nada más. ¿Y Pepe Arroyo qué ha ganado de todo esto que ha trascendido? Desde su infancia, su juventud, su plena madurez. ¿Qué ha ganado del deporte José Arroyo Ordaz? El poder aportar mi granito de arena para que muchos jóvenes sean gente de bien. Más que haber trascendido o que vayan a trascender deportivamente, hoy puedo decirte que muchos de esos jóvenes son gente de bien, gente buena, y eso para mí es más que importante. Más que haber ganado un campeonato mundial, más que lograr una medalla olímpica, eso es más que suficiente. José Arroyo, eres un campeón. Muchas gracias por darnos este espacio tan importante en tu vida. Gracias por abrirnos el corazón y darnos a conocer tantas cosas que mucha gente no sabía de ti, de lo tanto que conoces del deporte. Gracias a ti, Marco. Mucho éxito en tu programa, en tu nueva faceta. Sabemos que estás en un nuevo proyecto y te deseo todo el éxito del mundo. Sé que lo vas a tener porque eres una gente también de bien, gente positiva, y seguramente vas a lograr el éxito que te mereces. Gracias, eso amigo. que quede claro. Gracias. Pues esto ha sido todo por hoy en este cuarto programa con el señor José Alfredo Arroyo Ornedo, gran amigo de Tulancingo y de todo Hidalgo. Gracias por haber estado aquí. Acuérdate, simplemente una cosa, suscríbete, dale like y comparte en el canal de Marcos Alarcón con K. Hasta la próxima.